Gabon guztioi, gaur Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan eta martxoak box izanik, normala denez, martxoak 3 da gaia. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy para hablar del 3 de marzo. Hoy estamos a 5 de marzo y hace 30 años se celebró el funeral por las 5 personas asesinadas por parte de la Policía Nacional de aquel momento, de 1976. Es el tema que tenemos sobre la mesa, con 3 invitados, aunque de momento solo tenemos la presencia de 2. En los estudios de Radio Vitoria, Andoni Chasco, portavoz del colectivo de las víctimas del 3 de marzo. Andoni, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, una semana de locos. De locos, verdaderamente. Yo creo que no ha habido ningún año como este año que hemos tenido tanto acoso, y bienvenido sea el acoso de tanto medio de comunicación y tanto prensa, radio, televisión y demás. Yo creo que es un aniversario redondo, pero aparte de ser un número redondo, la influencia que va a tener y ha tenido Lluís Llach en este aniversario es importante, con el concierto y la grabación de la película que se está filmando en estos momentos. Incluso repercusión internacional. ¿Os han llamado desde medios de comunicación internacionales? No tanto a nivel internacional, pero sí a nivel de otros medios de otros pueblos del Estado, de Cataluña, de Madrid y demás partes. Y al otro lado del teléfono, Antonio Rivera. Antonio Rivera, historiador, y en la actualidad, aparte y dejando durante un tiempo un poco aparcada la docencia y su trabajo en la Universidad del País Vasco, ahora mismo parlamentario vasco por el Partido Socialista. Antonio, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, Antonio, vamos a recordar aquella fecha. Antonio Rivera, el 3 de marzo, el 4, el 5, enero, febrero, aquellos meses tan convulsos para la capital alavesa, no solo para la capital alavesa, pero en Vitoria-Gasteiz se vivieron situaciones límite. ¿Dónde estaba Antonio? Bueno, pues estaba en mitad del fregado, porque yo tenía solo 15 años, pero bueno, en aquel tiempo digamos que espabilábamos para la cosa social y política con alguna prontitud, quizás por la propia exigencia del tiempo, ¿no? Yo recuerdo mucho aquel día, era un día que amaneció soleado, con frío, como suelen ser los primeros de marzo. A la tarde se estropeó un poquito, pero no llegó a llover, ¿no? Y fue un día muy agitado. Yo me acuerdo, estaba entonces en el Instituto Mixto, arengando a las masas, ¿no? En el término más clásico del concepto, ¿no? Salimos, creo recordar que incluso la propia policía armada, entonces, todavía no nacional, intervino durante la mañana y nos recluyó durante un rato dentro del instituto. Recuerdo antes del mediodía pues las escaramuzas que hubo en torno a lo que hoy es el Palacio Europa, entre la avenida, el Palacio Europa y la parroquia de Los Ángeles, es aquella, ¿no? Y recuerdo ya pues la imposibilidad de llegar a la iglesia de San Francisco a la tarde y bueno, pues digamos verlo desde fuera, ver toda aquella situación desde el entorno del cementerio aproximadamente y a posteriori también recuerdo pues ese discurrir que luego lo hemos vivido en otras ocasiones históricas, ¿no? Ese discurrir un poco no, absolutamente incierto de la multitud, de la gente, ¿no? Pues ya a sabiendas de que se habían producido entonces ya tres víctimas mortales, ¿no? Sin saber mucho qué hacer, pero sí pues llenos de indignación, ¿no? Esperamos también la llegada, ya veremos si tenemos esa suerte, de Jesús Fernández Naves, miembro por aquel entonces de las comisiones representativas del 3 de marzo, un líder obrero en aquel 1976 que tiene también su importancia en estas fechas. Para que tengan un dato, seguro que muchos de ustedes lo recuerdan mucho mejor que quien les habla, habló desde el altar de la Catedral Nueva, una vez terminada la misa, y habló a todas las personas congregadas en esa Catedral Nueva. Vamos centrando el tema y la cuestión
porque Andoni, preguntándole a Antonio dónde estaba, tú eres una de las víctimas. ¿Tú dónde estabas aquel 3 de marzo, 4 o 5? Porque creo que las lesiones tuyas no vienen de esa misma fecha, del 3, sino un día después. Sí, la represión no solamente se circunscribió al día 3 de marzo, sino fue anterior y posterior, ¿no? Lo mío, bien dices, fue el día 4. Especificando un poco más lo que ha dicho Antonio Rivera, el día 3, ya por la mañana, lo que él ha denominado escaramuzas, yo entiendo que son más que escaramuzas, ¿no? Ya son disparos que ellos dicen intimidatorios al aire y quedan reflejados en su informe policial, pero la verdad es que hay heridos ya de bala en las rodillas, en los testículos, incluso gente con heridas de bala en la garganta. O sea que yo creo que son un poco más que escaramuzas. Sí, tiene razón, Antonio. Vamos, he utilizado el término Sí, demasiado coloquial para entrar en materia, pero es así, sí. y así lo dicen los informes oficiales, además. Sí. Eso es. Entonces, el 3 de marzo yo lo viví, pues bueno, yo justo me había incorporado del mundo estudiantil, había terminado maestría industrial de segundo grado en Jesús Obrero y llevaba pues 1 año y pico trabajando en la empresa de Cegasa. Ese día hicimos la asamblea correspondiente y solidariamente salimos a la huelga convocada, que era una huelga general, la tercera huelga general. Solidariamente, ¿no erais una de las empresas no estábamos había tenido un largo proceso de huelga? No habíamos estado en huelga en nuestra empresa, pero sí que yo particularmente solía participar tanto en manifestaciones, en las asambleas después del salir de la empresa del horario de trabajo, solía ir a las asambleas mayormente en la iglesia de Belén, en la iglesia de San Francisco, que era por donde mejor me venía, ¿no? Entonces ese día hicimos la asamblea, salimos solidariamente a la huelga y en columnas desde todos los polígonos, diferentes polígonos industriales, nos dirigimos hacia el centro como solía estar previsto. Ya se notaba en el ambiente muy cargado, mucha tensión policial, era tremenda, ¿no? La persecución y demás. Según se iba avanzando las columnas desde los diferentes lugares de trabajo para confluir en el centro, pues la gente se iba adheriendo a esas columnas. ¿Hacia qué hora? Pues yo creo pues que serían las 9:30, las 10 de la mañana. Nos encaminamos andando ya. Yo trabajaba en Chimis, pues ya te digo, desde la zona de Gamarra hasta el centro de Vitoria. Según íbamos pasando, como te decía, se iban cerrando los diferentes grupos de centros de trabajo, se iban adhiriendo los comerciantes, los estudiantes. En una palabra, toda la ciudad se movilizó ese día. Y ya desde la mañana, como ha dicho bien Antonio, se producen los primeros heridos de bala en la iglesia de Los Ángeles. Luego ellos lo justifican en el informe que nosotros queríamos incendiar la gasolinera de la avenida, ¿no? Nunca más lejos de la realidad esa versión. Intervienen, disparan y, como he dicho, hieren a bastantes personas con bala. A la tarde, a la mañana también, a mediodía, en el centro de la ciudad se convierte también en un montón de cargas y represalias y demás. ¿Qué plus tenía ese día que no había tenido hasta entonces, anteriormente, esas movilizaciones? Que era un día de huelga general. Era un día de huelga general, era el tercer día de huelga general. Las otras dos convocatorias de huelga general no habían funcionado o no habían tenido la respuesta que había tenido ese día, pero aparte de eso yo creo que ya la patronal y la policía estaban predispuestas para romper de una vez por todas el movimiento que se estaba generando tan ilusionante en Vitoria, ¿no? Yo creo que allá había órdenes expresas. ¿Y existía esa conexión entre patronal y poderes, fuerzas de seguridad del Estado? Sí, está aprobado y en declaraciones suyas, ¿no? Yo estos días, revisando un poco los documentales que obran en nuestro poder, por ejemplo, el de Victoria Prego que hizo en Televisión Española en Historia de la Transición, hay declaraciones de Osorio en el cual reconoce que ya tenían ellos informes de los empresarios que les instaban a
a actuar, porque aquí se estaba creando un soviet encabezado por curas secularizados, en los cuales está participando el movimiento Abertzale e incluso gente del entorno o de ETA, ¿no? Nunca más lejados de la realidad, y eso lo podrá corroborar si con estudios históricos Antonio. Yo creo que eso es pura mentira, pero sí que se les instaba desde la patronal al gobierno, en este caso al gobernador civil y a los mandos superiores a actuar. Entonces ese día había una predisposición clara para actuar, y prueba de ello es que hasta ese día se habían celebrado decenas o centenares de asambleas en las iglesias y nunca había ocurrido nada. Ya desde la mañana en la iglesia de Los Ángeles actúan dentro, penetran dentro. A mí me toca también en la iglesia de los desamparados introducirme ante una carga policial, refugiarme dentro, y la policía entra cargada hasta los topes con el armamento con fusiles, armamento antidisturbios y demás, ¿no? Nos escapamos o nos libramos este día en las desamparadas porque el cura nos sacó por una puerta trasera. Pero vamos, el párroco sí, Javier y Llana, sí. Nos sacó por la puerta trasera que da al comedor social hoy día, por una puerta trasera. Entonces, ahí nos libramos, pero yo creo que fue un presagio de lo que iba a pasar a la tarde, ¿no? A la tarde estaba convocada la asamblea en San Francisco. Yo me dirigí a la asamblea, pero llegamos un poco demasiado pronto llegamos, y entonces pues nos fuimos a dar un paseo por el barrio El Pilar. Me acuerdo también perfectamente que había convocada una huelga general a nivel nacional del transporte, y veíamos cómo pasaban los pocos camiones que pasaban escoltados por los convoys de la Guardia Civil, ¿no? Para cuando quisimos volver a la asamblea ya estaba todo el caos montado. Se oían los tiros, se oían las pelotas, se oían las ambulancias. Era imposible, como ha dicho Antonio, acercarse muy cerca por allí. En ese momento ya os disteis cuenta que se estaba dando una masacre, que se estaba produciendo una masacre, que la intervención de la policía armada estaba dando los resultados que ya se podían ver en esa parte de Zaramaga. Pero ¿fuisteis conscientes de que esa situación se podía dar horas antes, días antes? ¿O nunca pensasteis que la policía podía tirar a matar? No, no éramos conscientes de tanta represión, de que iban a actuar con tanta represión y esa actuación criminal con la que actuaron, ¿no? Yo creo que ese día fue una actuación ya premeditada. Como he comentado antes, estaba generando un ambiente y una ilusión en Vitoria muy grande, ¿no? Aparte ya las reivindicaciones puramente laborales, viendo el auge que estaba tomando el movimiento aquí en Vitoria, la solidaridad y las ansias en aquel momento de que no había un periodo carente de todo tipo de libertades, lo que era puramente laboral se fue extendiendo. Se empezó a pedir el derecho a la huelga, el derecho a la reunión, a la manifestación, y ampliar, a romper con una dictadura que estaba entonces imperante aquí. Había muerto Franco unos meses antes, pero todavía el régimen seguía siendo el mismo. Entonces el movimiento que se estaba generando era ilusionante, ¿no? Queríamos romper con todo lo anterior y buscar una nueva democracia que de una forma rompería con el pasado y generaría unas ilusiones nuevas. Antonio, ¿qué tiene, en tu opinión, de revuelta social y qué tiene de revuelta política el 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz? Bueno, inicialmente es un conflicto laboral clásico, ¿eh? Es decir, la huelga hay que considerar que empieza a primeros de enero, creo que es el 9 de enero la primera que sale es Forja. Se le van incorporando básicamente empresas del metal, Areitio, Mebosa, que era muy importante ya, Aranzaba, Lugo, Gabilondo, algunas del sector de la madera, Pellaniz, ¿no? Al principio es un conflicto sindical, o lo que llamamos laboral sindical clásico, con reivindicaciones que tienen que ver básicamente pues con incremento de salarios. Hay que recordar que en aquel tiempo los salarios eran bajos, y si se conseguía que fueran medianamente apreciables eran porque los trabajadores metían lo que se llamaban muchas horas extras, es decir, lo estaban mucho tiempo en el puesto de trabajo, ¿no? Había reivindicaciones de jornada, y entonces ya había reivindicaciones contra
reajustes de productividad que estaban planteando las empresas ya por 1975-76. Flexibilidad, que se le llama ahora. No tanto como eso, sino incremento de productividad, es decir, el incremento de producción dentro del puesto de trabajo, pues exigencias pues que tenían que ver con cantidad de producto elaborado y etcétera, ¿no? Eso es el inicio de todo esto. Lo que ocurre es que, claro, estamos, como decía Andoni hace un momento, estamos en un entorno político muy concreto. El dictador ha muerto hace apenas un mes y medio, es decir, el 20 de noviembre del 75, ¿no? Y estamos en una efervescencia de orden social y político, pues, muy destacado, ¿no? Esa huelga de origen, como digo, laboral, de reivindicación laboral sindical, se va convirtiendo progresivamente en una huelga que toma otro contenido, en tanto que va cuestionando algunas de las bases que habían caracterizado hasta entonces esas luchas, ¿no? Una de ellas que entiendo y que es muy importante es la impugnación de la organización sindical, ¿no? De la OSE o de la CNS, ¿no? Del sindicato vertical, ¿no? Hay que recordar que hasta entonces algunas organizaciones, sobre todo las más importantes, las comisiones obreras, habían utilizado lo que podríamos llamar un poco el término del entrismo, ¿no? Dentro del sindicato vertical. Se habían aprovechado de las escasas esferas de movimiento y de libertad que daba esa estructura del vertical para utilizarlo y para moverse dentro de ella, ¿no? Pero curiosamente, durante el conflicto que desemboca en marzo del 76, este movimiento lo que viene es a impugnar, a cuestionar radicalmente el mecanismo de la organización sindical, es decir, aquello de los enlaces y los jurados, y trata de establecer otro tipo de legitimidad, que es la que viene de la mano de las comisiones representativas, que son la expresión final de todo un mecanismo asambleario que empieza en la propia fábrica, pero que se va desarrollando al conjunto de la ciudad. Y ahí aparece otro factor también muy importante, y es que durante el conflicto se traslada el carácter laboral sindical, digamos, cerrado en las propias fábricas, se traslada al conjunto de la ciudad, ¿no? Y ahí es muy importante, por ejemplo, las marchas de los trabajadores, pues con los característicos buzos azules, ¿no? Que de alguna manera, pues viene a ser el momento en el que se visibiliza por primera vez toda esa clase obrera que se había ido conformando, pues a partir de los años 50 del pasado siglo, ¿no? Y que todavía, pues era poco visible en una ciudad todavía provinciana como era la Vitoria aquel entonces, ¿no? Y realmente, pues marzo del 76 es el punto de partida de la presencia de esa clase obrera como tal dentro de la sociedad vitoriana. Entonces, recapitulando, como digo, en principio es un conflicto muy clásico, es decir, no hay ningún tipo de cuestionamiento o impugnación de los marcos políticos, pero progresivamente, más en términos sociales que políticos, se va cuestionando pues uno de lo que eran los basamentos de ese régimen, como era el sindicato vertical, que era el que se encargaba precisamente pues de limitar y de constreñir pues lo que podían ser las exigencias de los trabajadores, ¿no? Hay que advertir, y lo señalaba Andoni hace un momento, que frente a lo que son los informes policiales y políticos del régimen de ese momento, no hay en el caso del conflicto de marzo unos contenidos de demandas políticas como sí que había en otros conflictos sociales en Vizcaya y en Guipúzcoa, ¿eh? Si tú lees todo el repertorio de folletos o de panfletos que se distribuían en aquel tiempo, y es muy difícil, si no imposible, incluso en los grupos más minoritarios de la extrema izquierda, encontrar discursos de orden político, como podía ser incluso la amnistía, algo que estaba siendo muy reivindicado en aquel tiempo. Es un discurso que se circunscribe continuamente a lo laboral sindical, pero insisto, rompiendo lo que son los esquemas que se podía permitir en ese momento el régimen, claro. Uno de los datos que uno ha descubierto en este año respecto al 3 de marzo, un tema que creo que apasiona a muchísimos. Luego hablaremos de los jóvenes. Quien nos habla, por ejemplo, en aquel momento tenía 8 años, pero sí que a pesar de esos 8 años y viviendo en el barrio de Zaramaga como vivía, a uno le ha marcado en el transcurrir, a pesar de esa corta edad, y luego pues intenta leer, intenta enterarse. Hablaremos de los jóvenes que ni habían nacido y que uno se pregunta si conocen lo que pasó el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Pero uno de los datos nuevos que he conocido es el dato del párroco de los desamparados, que en paz descanse, por cierto, y que no era un párroco precisamente progresista. Nunca fue un párroco, el de los desamparados, progresista, y con la sonrisa ahora de Andoni Chasco. Y viene el párroco de los desamparados ahora mismo al tema por el papel de la Iglesia. La Iglesia, que vemos muy diferente en las jerarquías que en la base, en la actualidad,
Y en aquel momento, en aquel 1976, respecto a la respuesta de la Iglesia, el acogimiento a los trabajadores en las asambleas, las reacciones de las jerarquías eclesiásticas tras el asesinato de 5 trabajadores, la respuesta de la Iglesia en el funeral, hoy hace 30 años, el 5 de marzo en la Catedral Nueva, la respuesta de los párrocos, de los hombres de Iglesia de base a las reacciones del obispo en aquel instante en la diócesis de Vitoria, el señor Peralta. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia en todo aquello, en tu opinión, Andoni? Hombre, hay que distinguir, a mi parecer, que había 2 iglesias, ¿no? Como has dicho muy bien, una jerarquía y una iglesia de base. En aquel momento en el que el poder, o sea, el derecho de reunión estaba conculcado, los únicos sitios que se podía reunir era en el monte o en las iglesias. Entonces, en aquella época, pues se reunían en las iglesias con el consentimiento de los párrocos y sobre todo eran iglesias de barrio, como podían ser el Pilar, podía ser Zaramaga y otros barrios, ¿no? Había iglesias de derechas y de izquierdas, como yo lo he vivido luego en la juventud, conociendo incluso a fieles de diferentes barrios de Vitoria que iban a una iglesia en concreto de Zaramaga porque allí el párroco arengaba a las masas desde un punto de vista social, progresista de izquierdas. Hombre, yo creo que más que arengar permitía, ¿no? Las iglesias solo eran templos de oración y de resolver problemas, ¿no? ¿Por qué no una asamblea donde no se podía celebrar y si la iglesia está al servicio del pueblo? Como dicen, ¿por qué pero no? En todas las iglesias todas las iglesias no, porque dependía del párroco. Dependía del párroco o de la persona responsable en ese momento, no era concebible, por ejemplo, pues en las desamparadas hacer una asamblea obrera, no sé, se me ocurre San Vicente, San Miguel o no sé, pero Zaramaga sigue un barrio obrero con 3 iglesias, me parece que no sé si en el Buen Pastor se llegaron a realizar asambleas, pero sí Belén y San Francisco o Los Ángeles y el Pilar y demás, pues sí que se celebraba, ¿no? Entonces hay que distinguir esa iglesia de base que estaba con los obreros y que apoyaba a los obreros, incluso participaba con los obreros en las asambleas, y luego la otra iglesia oficial o la jerarquía superior, ¿no? Recordando el 5 de marzo de 1976 en los funerales, 2 momentos, intento recordarte, creo que no me equivoco, Andoni, porque creo que son interesantes para los oyentes. Uno, silbidos, cuando uno de los curas avisa a todas las personas congregadas en la iglesia que la homilía, el sermón, ha sido retocado y que por lo tanto había 120 curas, si no me equivoco, más o menos dentro de la catedral, y que había sido retocado, silbidos por parte del público congregado. Sin embargo, luego a lo largo del sermón, aplausos, porque está claro que en aquel texto esos curas de base también pudieron meter sus píldoras, como se suele decir hoy en día. Así es. Yo no estuve en los funerales, estaba en ese momento ingresado en el hospital, pero sí que a través de los documentos tanto audiovisuales como gráficos como escritos, pues tenemos conocimiento de lo que pasó, ¿no? Tenemos conocimiento de, como bien dices, por parte de la Asamblea de Curas de base, se elaboró una homilía que luego fue retocada por el obispo y, como bien dices, pues bueno, se leyó parte y parte, ¿no? Una parte sí que fue censurada. Hay para nosotros el mayor, no sé cómo decirlo, la mayor culpa de la Iglesia no está en sí igual darse por enterada de la actuación que iba a tener la policía dentro de la Iglesia aplicando la norma de urgencia del concordato que la cual aplicaron, que para nosotros incluso para los mismos sacerdotes que estaban en la iglesia no había tal urgencia de asistir. Como bien decían, era una reunión pacífica de una asamblea de trabajadores en la cual no había ningún movimiento extraño, ninguna conspiración, ninguna intención de alterar el orden público. Entonces al obispo se le transmite que van a aplicar la orden de urgencia para
asaltar la iglesia, él se da por enterado y no hace ni un comunicado de repulsa ante esa actuación. No, incluso tengo entendido un dato que hoy mismo me lo aportaba un seminarista por aquel entonces, un seminarista que hoy es un fenomenal profesional de la docencia en teología, que el obispo Peralta en un principio no admitía la existencia de disparos en los alrededores de la iglesia de San Francisco. Pues no lo sé, esa cuestión no lo sé. Sí que hay otros... Y que curas de base le llevaron al obispado, en el actual Montehermoso, curas de base, casquillos de bala. Y se los tiraron sobre la mesa. Te iba a comentar yo ese detalle, ¿no? Sí que todas las balas que se recogieron en torno a la iglesia, incluso yo creo que alguna o casquillos de los botes de humo y demás se recogieron dentro de la iglesia, y multitud de balas y casquillos de fuera se entregaron en la iglesia y luego misteriosamente fueron al obispado y misteriosamente han desaparecido. No tenemos conocimiento de dónde están todas esas balas, ¿no? Que podrían ser un testimonio, una prueba más, ¿no? Antonio Rivera, papel de la Iglesia en aquel momento, hay que situarse hace 30 años. Pues no muy distinto al que estaba produciéndose en otros sitios. Es decir, la excepcionalidad del caso de Vitoria no es tanto como a veces desde una visión local llegamos a considerar. La Iglesia es uno de los vencedores de la guerra civil, no lo perdamos de vista. Es decir, el régimen que tenemos, sobre todo, es un régimen nacional catolicista, como se ha llamado, ¿no? Lo que pasa que desde un primer momento se comienza a distinguir lo que ahora estamos llamando una Iglesia como institución o las jerarquías eclesiásticas que dan un respaldo al régimen continuo hasta digamos las primeras crisis en los años 60, en el caso, por ejemplo, del obispo Añoveros o de obispos posteriores, hasta llegar hasta el caso de Tarancón. Y otra realidad era lo que era la base eclesiástica, que no perdamos de vista que en aquel entonces era mucho más abundante que en el presente. El seminario Vitoria, que hoy no acoge a ningún persona en formación, pues en aquel entonces tenía muchos curas, y los curas se reclutaban, por decirlo de alguna manera, entre el elemento popular, incluso entre el elemento popular no mayoritariamente urbano, sino sobre todo rural, ¿no? Por lo tanto, digamos que las simpatías y las implicaciones de ese clero de base, como se está llamando ahora, con las problemáticas del pueblo, pues estaban a la vista. ¿Había curas de derechas y claro, curas claro. revolucionarios? ¿El contraste? Lo que pasa, así ha pasado de alguna manera, es decir, la figura esa del cura obrero, ¿no? Pero pensemos que la Iglesia es uno de los pocos espacios, creo que lo decía Antonio hace un momento, uno de los pocos espacios de libertad que había en aquel tiempo, y sobre todo es uno de los primeros espacios que permiten la organización de los trabajadores. Es decir, pensemos que detrás de las comisiones obreras, esas comisiones obreras espontáneas de finales de los 50, está una tradición de organización católica, que curiosamente, si el sindicalismo católico hasta la guerra civil había sido en España pues realmente débil para lo que es un país, como no hubiera dicho hazaña, católico. Sin embargo, curiosamente, cuando estamos hacia la mitad del régimen franquista, pues ahí tenemos organizaciones, insisto, como las propias comisiones obreras, organizaciones como la Unión Sindical Obrera, que la tenemos hoy, organizaciones que nos extrañaría. La Organización Revolucionaria de Trabajadores, la ORT maoísta, tiene un origen claramente de organizaciones católicas, ¿no? Entonces es uno de los lugares donde uno se puede reunir en la Iglesia, además acogidos al concordato que se señalaba hace un momento, que permite este tipo de reuniones dentro del ámbito eclesiástico, y es donde se puede organizar. Y por ese motivo, bueno, pues la complicidad que existe entre los párrocos de las iglesias, sobre todo de las iglesias ubicadas, lo decía Brandoni, ubicadas en los barrios obreros, con la propia actividad de los trabajadores, es clara. Esto ocurre en Vitoria, ocurre en Bilbao, ocurre en Madrid, ocurre en todas partes. Y por eso esa especie de dualidad de comportamientos entre lo que llamaríamos pues una iglesia a pie de obra, ¿no? Y una iglesia de una jerarquía eclesiástica que hasta el último instante pues fue uno de los respaldos que tenía el régimen, no lo perdamos de vista. Antonio, en la institución eclesiástica, el obispo de la diócesis de Vitoria era Monseñor Peralta, como hemos dicho, pero en el territorio alavés las máximas autoridades eran en el gobierno civil Rafael Landín Carrasco, el presidente de la Diputación Manuel Lejarreta y el alcalde de Vitoria, en aquel entonces no era Vitoria-Gasteiz, José Casanova. ¿Dónde estaban estos señores?
No, yo creo que no tuvieron un papel muy singular. Manuel Lejarreta es una persona que no tiene ninguna mala fama, Casanova no tiene ninguna, y en el caso de Landín, pues casi hasta se nos había olvidado su propia condición, ¿no? Bueno, en aquel tiempo todo funcionaba desde mucho más arriba, ¿no? Es decir, la posición de un gobernador civil. De hecho, en los informes oficiales que tenemos, Landín sale mucho menos veces que, por ejemplo, el capitán que manda a las fuerzas de la policía armada, ¿no? Es decir, incluso en ese sentido, digamos, la responsabilidad jerárquica casi esquiva al propio gobernador civil porque todas las cosas pasaban por encima de él, ¿no? Digamos que esto venía directamente de las altas esferas y poco más. Y en el caso del alcalde y del diputado general, entonces presidente de la Diputación, ni siquiera tuvieron, porque la dictadura era como era, es decir, ni siquiera tuvieron la capacidad de ejercer esa posición paternalista que en ocasiones cumplía pues un alcalde o un presidente de la Diputación en lugares como el nuestro, no tuvieron ninguna intervención. De hecho, cuando leemos los documentos hay una intervención a posteriori tratando de restablecer un determinado orden, pero cuando ya estaban en una situación de abierta deslegitimación, perdón. ¿No fueron invitados a los funerales, Andoni? Pues no tengo conocimiento porque ya te digo, yo sepa no estuvieron, estaba en el hospital y no tengo conocimiento, pero vamos, me extraña es mucho cierto, que... El 4 no hemos hablado de ese día 4 para Andoni, es el día de las lesiones que todavía tienes, luego vamos con ello, Andoni, pero las autoridades locales, ¿en algún momento os habéis preguntado o habéis hecho esa reflexión que ha hecho Antonio, que probablemente sea correcta desde un punto de vista de papeles, de aparición, pero que claro, para un periodista como quien te habla, que tiene 38 años, pues se plantea, pero bueno, no tenían ninguna autoridad para intentar haber parado aquello. Hombre, nosotros lo tenemos claro, como ha dicho Antonio, que eran meros, hablando mal y pronto, meros monigotes, ¿no? Aquí las órdenes venían de arriba, ¿no? Sí que nosotros, cuando presentamos en el 2001 la querella, va encaminada en principio contra el capitán Quintana y contra el gobernador Rafael Landín, que eran en principio los que ostentaban el poder. Pero claro, nosotros pretendíamos con esa querella ir avanzando en el escalafón y hasta llegar a los máximos responsables, cosa que no se podía demostrar en aquel momento, ¿no? Pero si hubiera sido admitida a trámite y se hubieran elaborado las investigaciones oportunas, hubieran salido otras personas, incluso llegando ya al Ministerio de la Gobernación y más altas esferas, ¿no? Andoni Chasco y otros nombres en la ciudad, Echave, Naves, al que esperábamos, otros apellidos que han pasado a la historia más reciente de Vitoria-Gasteiz por esta fecha, el propio Romualdo, pues llevan pidiendo desde hace estos 30 años justicia y verdad, y el nombre referencia, no el único, pero la referencia principal pidiendo justicia y verdad, Antonio, ha sido Manuel Fraga Iribarne, un hombre que luego hizo su propia transición a la democracia, que fue líder de Alianza Popular, de hecho sigue presidiendo Alianza Popular, no, pero Partido Popular, de forma honorífica en estos instantes, que ha estado durante casi 2 décadas al frente de la Xunta de Galicia y que ahora mismo es senador. Respecto a esas responsabilidades de Manuel Fraga Iribarne, Antonio Rivera, ¿qué piensa? Hombre, que Manuel Fraga está en el cargo, es decir, es el que lleva el cometido de Interior. En aquel momento la cosa le pilla en Alemania, si no me equivoco. Pero bueno, la responsabilidad sigue siendo suya, ¿no? Hombre, yo creo que Manuel Fraga, en el caso del 3 de marzo, representa bien lo que es la realidad de la transición española. Es decir, la transición española, no perdamos de vista que se hace por una confluencia de una oposición que no tiene la fuerza y la capacidad como para llevar a cabo un proceso de ruptura política, porque es así, y una parte del propio régimen franquista, que, digamos, se acomoda, y en el caso de Fraga, todo hay que decirlo, la verdad, antes de marzo de 1976, era uno de los que estaban, digamos, llevando a cabo una línea de apertura dentro del régimen, ¿no? Lo que
pasa es que esa línea de apertura dentro del régimen tiene por lo menos dos fases, y hay Vitoria, los acontecimientos de Vitoria sí que son tremendamente importantes. Hay una primera fase que es la que se caracteriza por el gobierno Arias Navarro, que es una intención de llevar a cabo una reforma, pero sin reformar absolutamente nada, es decir, sería una suerte de franquismo sin Franco, y son precisamente los acontecimientos de Vitoria y otros posteriores, pero sobre todo los de Vitoria, los que dan al traste con esta opción de no reformar nada, aunque le llamemos reforma, vamos a decirlo así. Realmente la reforma comienza con Suárez, y curiosamente Suárez llega al gobierno un poquito antes del verano de 1976, agotada ya la vía Arias Navarro, y Suárez es el que recupera de alguna manera pues a los Fraga y compañía, que eran aquellos que desde dentro del propio régimen estaban avistando la posibilidad de modificar el mismo. Ahora, no cabe ninguna duda que en términos de responsabilidad histórica, pues la responsabilidad de Fraga está ahí. Él tenía el cometido de interior o de gobernación, como se llamaba en aquel tiempo, ¿no? Y que por lo tanto las responsabilidades vienen ahí. Ahora, las posibilidades de responsabilidad en términos de responsabilidad penal, judicial, etcétera, bueno, pues evidentemente esto es quimérico, en el sentido de que durante la transición se llevó a cabo mediante el procedimiento de que no se aplicaba responsabilidad penal a aquellas judicial, vamos a utilizar el término correctamente, responsabilidad judicial a quienes habían tenido responsabilidades dentro del franquismo en estos crímenes y en otros muchos crímenes que se produjeron durante la transición española, porque no es solo lo que ocurrió en Vitoria, sino otros muchos más, ¿no? Como que había que correr un tupido velo. No, como que había que establecer un intercambio de fuerzas. Es decir, claro, es que esto depende del cristal con que se mira. Es decir, si lo vemos desde una manera al cabo de 30 años de decir, bueno, es que se corrió un tupido velo, es una manera de decirlo, pero yo lo he explicado de otra manera, y en términos históricos creo que es más preciso. Es decir, insisto que la oposición no demostró capacidad para derribar por sí sola el régimen, y por el contrario, una parte del propio régimen pues tuvo la capacidad para, digamos, hacer un ayornamiento, ponerse al día, y al final la transición española es una confluencia de esas dos fuerzas, en definitiva, ¿no? Y no perdamos de vista quién gana las dos primeras elecciones en el 77 y en el 79, que es Adolfo Suárez, y esto no es casual, vamos. Andoni, creo que tienes una opinión totalmente diferente, y para eso estamos, para poner diferentes opiniones a nuestros oyentes. Sí, totalmente. Recordar que todavía no hace 2 años o 2 años y medio, perdón, Fraga justificó aquella masacre del 3 de marzo, ¿no? En unas declaraciones a TV3 dijo que la actuación de Vitoria no había sido una actuación excesiva, ¿no? Que vino después de los hechos ocurridos en Vitoria, se llevó a 4 revoltosos y los encarceló en Carabanchel, y asunto concluido, ¿no? Todo arreglado. Las responsabilidades, yo creo que el Partido Socialista especialmente, y la izquierda en general, sí que hizo una dejación total de olvidar y abandonar a todas las víctimas, tanto del alzamiento franquista como de la dictadura y de la transición, ¿no? Hablas de la transición política, de aquellos primeros momentos de los años 78, 79, 80. De aquellos momentos es donde estás diciendo a la izquierda... De los 3 periodos, porque en el momento en que el Partido Socialista, el Partido Comunista llegan a unos pactos para consensuar una transición que denominaron ellos modélica y ejemplar, de la dictadura a la transición, para conseguir esa transición modélica, llegaron a unos pactos en la cual para mí y para nosotros dejaron en el más completo de los olvidos y en el abandono a muchas víctimas de la guerra y de la dictadura y de la transición, ¿no? Creo que el Partido Socialista ha pasado por periodos de gobernabilidad con amplias mayorías que podía haber resuelto todos estos casos, ¿no? Y no lo ha hecho. Y a nosotros se nos dice desde el Partido Socialista, en conversaciones que hemos tenido con el señor Ramón Jáuregui, que hay que reconocer, pero que no se puede entrar a enjuiciar, que son hechos amnistiados. Nosotros no nos negamos a que se amnistíen, pero primero que se juzguen, ¿no? Porque la amnistía, que sepamos nosotros, solamente se les ha aplicado a los obreros que lideraron aquel movimiento en Vitoria y estaban acusados y encarcelados, acusados por sedición, ¿no? Entonces todavía es corroborar más la versión policial, ¿no? Que nosotros fuimos los agresores y ellos fueron las víctimas. Nosotros no nos negamos
a la aplicación de la amnistía, pero primero que se marquen los culpables, porque si no estamos dándole veracidad a esos informes en lo cual, como decía antes, se le está reconociendo a la clase trabajadora la agresión que cometió contra las fuerzas policiales. Cosa no quieres que nosotros... verle a Manuel Fraga Iribarne en cárcel, pero le quieres ver sentado en el banquillo. Yo le quisiera ver sentado en el banquillo, y yo creo que últimamente, si conserva el escaño en el Senado, es porque está viendo que a otros de su estilo se está reflejando, por ejemplo, en el caso de Pinochet o de Videla y demás, están revisando, y en ese sentido nos están dando, yo creo que una lección al revisar o a abolir leyes injustas de punto final, como ocurrió en Argentina o en Chile y en otros países, y que aquí no se intenta por ninguna forma revisar esa memoria, ¿no? Dicen que estamos por la recuperación de la memoria histórica, por el reconocimiento, el resarcimiento a los obreros y a los trabajadores asesinados en la lucha por las libertades. El mejor reconocimiento es revisar la historia y que se reescriba con tal y conforme fue, ¿no? Entonces, se está refugiando, yo creo que en ese escaño, por si acaso, conservar una inmunidad para no verse sentado en un banquillo. Y no pretendemos meterlo en la cárcel. Si verdaderamente es culpable, las responsabilidades penales, como ha dicho Antonio Rivera, pues igual sí que ya, pues bueno, pero que quede bien claro su responsabilidad y su culpabilidad. Antonio. No, yo creo que habría que distinguir lo posible y lo probable, ¿no? Es decir, las posibilidades de que ahora no Manuel Fraga, sino todos aquellos que tuvieron que ver con la represión contra trabajadores y contra la gente, no voy a irme ni siquiera al franquismo, sino simplemente en el periodo de la transición, bueno, pues yo creo que es un brindis al sol, es decir, la transición española no se parece en ese sentido demasiado pues al ejemplo que ponía Andoni en Chile o en Argentina o en otros lugares del cono sur americano. Otra cosa muy distinta es el esclarecimiento de los hechos, que el esclarecimiento de los hechos se puede llevar a cabo desde un punto de vista histórico, sin tener por qué sentar en el banquillo, sí en el banquillo de la historia, pero nada más, absolutamente a nadie. Quiero recordar, Andoni ha sido uno de los promotores, por ejemplo, de un dictamen histórico llevado a cabo por el Instituto Valentín de Foronda, ¿no? Y es un dictamen donde se señala con nombres y apellidos y a instituciones que tuvieron que ver con las responsabilidades de este asunto. Y creo recordar que termina con, por ejemplo, que las decisiones que condujeron a los hechos descritos fueron tomadas por funcionarios del Reino de España, es decir, la responsabilidad y la imputación de responsabilidades por aquello están clarísimas y palmarias. Entonces yo creo que se puede hacer una clarificación, porque es cierto lo que señalaba Antonio hace un momento, es decir, si no se clarifica va a acabar, los únicos papeles que van a estar sobre la mesa son aquellos que acusan a los trabajadores vitorianos de aquel tiempo poco menos que de restablecer el Soviet de Moscú, y aquello pues no tenía nada que ver con eso. Eso por un lado. Y en segundo lugar, y espero que la ley de recuperación de la memoria histórica, que está ahora en ciernes en el Parlamento, lleve a cabo, por un lado, un reconocimiento de lo que han sido las víctimas del franquismo, y desde luego los sucesos de marzo todavía son las víctimas del franquismo, y también un resarcimiento, es decir, un reconocimiento del papel histórico de todas aquellas personas que sufrieron directamente la dictadura, y también un resarcimiento que tiene que ver con contribuciones de orden material, ¿no? Yo creo que una cosa no quita la otra, es decir, que hoy es un brindis al sol, decir que vamos a enjuiciar el papel de Fraga y de otros muchos que tuvieron que ver directamente con el franquismo o con el posfranquismo, pero sí que desde luego estamos con todas las posibilidades legales y políticas para llevar a cabo un reconocimiento y un resarcimiento de las víctimas del franquismo, que una cosa no entra en contradicción con la otra, ¿no? Sí, pero sí que no, para nuestro parecer es que es importante ese reconocimiento, ese resarcimiento, pero siempre que vaya acompañado de una revisión de las causas. No podemos permitir que se homenajee y se rinda tributo a los obreros asesinados por la lucha de esas libertades, mientras al mismo tiempo se está manteniendo las versiones en los sumarios, y luego incluso casos como los del 3 de marzo que no se llegan a enjuiciar, ¿no? Y mantener viva la versión de los informes policiales en los sumarios, ¿no? Ese tema se ha planteado, por ejemplo, con víctimas, qué sé yo, Joan Peiró, con el caso de Company, ese fue un asunto que estuvo sobre la mesa recientemente, y ahí de hecho se plantean, claro, ahí
y supongo que la versión de Ramón Jáuregui tiene que ver con las posibilidades jurídicas que tiene el tema, es decir, que si tú cuestionas el sumario, estás cuestionando, digamos, la realidad jurídica del momento, pero sin embargo hay un precedente, que es el caso de Delgado y Granados, dos anarquistas asesinados en los años 60, acusados precisamente de llevar a cabo un atentado que se ha demostrado por el testimonio de quien llevó a cabo el atentado, se ha demostrado que no fueron ellos, y la justicia ha tenido que enmendar precisamente aquellos autos que había llevado a cabo, ¿no? Yo creo que en este caso también tendríamos, porque si no, lo que queda sobre la mesa para la historia, vamos a decirlo así, efectivamente son documentos donde las víctimas aparecen como culpables y no al contrario. Sí, en esa parte estoy documentos, Andoni, como informe de la Dirección General de la Policía, Comisión Provincial de Vitoria-Gasteiz, emitido el 28 de septiembre de 2000. Lo leo, ¿no? Sí. En parte, ¿eh? A la demagogia de los líderes se debió gran parte de lo ocurrido. En las asambleas que celebraban en las iglesias conseguían crear en los obreros un estado de superexcitación que los convertía en una masa sin control. Los líderes les instaban a que a dichas manifestaciones no fuesen pacíficas y que llevasen palos, cadenas, porras. Pretendieron incendiar la gasolinera de la avenida del Generalísimo, actualmente avenida Gasteiz. Algunos disparos de carácter intimidatorio al aire para lograr su disolución se dieron en esa zona. Para las 5 de la tarde del mismo día y en la iglesia de San Francisco de Asís estaba convocada una asamblea general de obreros parados, la que, pese a estar prohibida por orden gubernativa, estuvo a punto de celebrarse, habiéndose concentrado en el interior del templo unas 4.000 o 5.000 personas y un número similar por las calles Reyes Católicos, Fermín Lasuen y Reyes de Navarra. En esa situación, el gobernador civil de la provincia procedió a expedir la correspondiente orden de desalojo por razones de urgencia, por lo que las fuerzas de orden público procedieron a invitar al desalojo de la iglesia, pero viéndose insultados y abucheados por una multitud agresiva, hicieron uso de los medios antidisturbio de que disponían, momento en el que los manifestantes, entre 8.000 y 10.000 personas, se abalanzaron sobre ellos portando toda clase de objetos contundentes, incluso cuchillos y cristales de la propia iglesia envueltos en pañuelos a modo de arma blanca, por lo que la fuerza actuante se vio desbordada y al final las consecuencias las conocemos. ¿Por qué has querido traer este documento del Ministerio de Interior y este informe de la Dirección General de la Policía que me decías, léelo tú, Isma, porque yo no puedo? Hombre, nos parece una versión tergiversada, manipulada y totalmente mentirosa. ¿Pero es la vigente? Es la vigente en base a la cual no se nos considera a nosotros víctimas del terrorismo. Luego en resoluciones posteriores se nos dice que la policía no actuó con ánimo de alterar la paz y seguridad ciudadana, sino que fue todo lo contrario, actuó para recuperar el orden perdido. Para defender sus propias vidas, luego dice. Eso es. Termina diciendo que se vieron desbordados y tuvieron que emplear las armas para defender sus propias vidas. Es muy al contrario. Cuando la policía rodeó la iglesia, gaseó la iglesia y empezó a ametrallar, la gente de fuera, para atraer su atención y que pudiera salir la gente porque se estaba asfixiando, es cuando les empezó a tirar piedras y demás. Fíjate qué enfrentamiento, piedras contra balas, ¿no? Incluso luego ya en los sumarios abiertos, a causa de las lesiones, de los partes hospitalarios que habían remitido al juzgado, se hacen unas diligencias previas y a través de de su paso por un montón de juzgados y tribunales, desembocan en la jurisdicción militar. Esa jurisdicción militar admite los delitos por homicidio, y ahí viene la farsa y la burla desde el principio por parte de la justicia sobre los sumarios, diciendo que no hay indicios suficientes para acusar de dichos delitos a persona o personas determinadas. Vamos, nos parece a nosotros incomprensible, sabiendo todo Vitoria, sus propias grabaciones que están recogidas en cinta, que nos digan que no hay indicios suficientes para acusar a persona o personas determinadas. Eso es reírse de nosotros a la cara. Y cuando dices justicia y verdad, ¿es esto lo que buscáis?
Eso es lo que buscamos, que esta versión que figura en los tribunales, esa versión que figura en los archivos, eso hay que cambiar. Y no podemos solamente pedir un resarcimiento y un reconocimiento. El resarcimiento para nosotros es totalmente secundario. El reconocimiento lo admitimos. Hasta hace poco tiempo, como ha quedado bien claro, quedábamos nosotros como terroristas. Ahora parece que se empieza a reconocer. Porque, Andoni, tú, y como tú otros, y como otras víctimas de actos terroristas que hemos conocido a lo largo de las últimas décadas y muy bien por estos lares, tú, aquel 4 de marzo de 1976, ¿tienes unas lesiones de las que te has recuperado? No. ¿Y son en el ojo? Sí, en el ojo. Yo tenía una lesión en el ojo izquierdo de la infancia. ¿No volviste a Chimis? No, ya no me incorporaba al mundo laboral hasta recientemente a la venta del cupón, que es lo único que me queda. Aquel día estábamos viendo cómo se había quedado la zona y la paz era total. Hay que recordar que prácticamente el estado de excepción estaba implantado y más de 4 personas no podían circular por la calle. Estábamos por la calle Obispo Ballester 4 personas, nos rodeó la policía por delante y por detrás y a 2 nos alcanzaron. Y yo, ante el miedo que tenía de los golpes en los ojos, pelotazos o golpes en los ojos, lo que hice fue tirarme contra una pared y cubrirme la cara para amortiguar los golpes que no me vendían directamente. Veía que no cesaban de golpearme y al final les dije, bueno, yo no he hecho nada, llevarme detenido, hacerme lo que queréis conmigo, pero no sigáis golpeándome, que me vais a dar en los ojos, y entonces sí que ya la rematamos y me quedo mal. Ante eso, el ensañamiento fue todavía mucho mayor. Entonces ya me agarraron de los brazos, me los pusieron en cruz y ya fueron a posta todos los golpes a la cara. Uno de los porrazos entró de lleno en el ojo, coincidió que fue en el ojo que tenía sano, y a raíz de ahí pues me quedé en blanco. Dolor, es verdad que en ese momento no tuve ningún dolor, me dejaron, como quien dice, anestesiado, no veía nada, me mandaron quitar una barricada que no sabía ni lo que era, me pusieron en la mano un alambre, tira, cabrón, hijo de puta, comunista. Luego yo al arrastrar me di cuenta que era algún poste de teléfono o de luz que estaba en alguna barricada. Después ya me llevaron de unos vecinos al cuarto socorro, ahí empezó mi peregrina por hospitales, estuve un mes ingresado, fue luego recorrer Madrid, Barcelona, terminé en la Clínica Universitaria de Navarra, he sufrido 8 operaciones, me han hecho una evisceración del ojo, tengo prótesis y las infecciones han sido múltiples y todavía hoy sigo con los problemas, o sea que son lesiones irreversibles. No has vuelto a ser el mismo Andoni Chasco de hace 30 años, no has vuelto a Chimis y hasta hace 4 días, nos decías, no tenías la posibilidad de tener un trabajo. En este caso, poco tiene que ver con el trabajo que tú realizabas hace 30 años en Chimis, vender el cupón, pero es un trabajo. No tiene ninguna relación lo que hacía yo antes con lo que hago ahora, ¿no? Y a cambio de eso, los poderes del Estado, en toda su magnitud, ¿qué te han ofrecido? ¿Ofrecer? ¿Qué te han dado? Silencio, olvido y enterramiento de lo que pasó. 30 años después seguimos pidiendo esa justicia, ese reconocimiento, esa investigación, ese esclarecimiento, ¿no? Que para nosotros es elemental, porque unos hechos tan claros para toda la sociedad vitoriana, solamente para la vitoriana y en parte de Euskal Herria, porque de aquí para abajo no se conoce lo que verdaderamente pasó en Vitoria, pero para Vitoria, para la ciudad de Vitoria, lo sabe claramente. Que no se reconozca eso es faltar a la verdad, no hacer justicia, porque en ninguna cabeza cabe que unos hechos no se enjuicien, ¿no? Y que se haga una total dejación de buscar justicia y de buscar verdad. Antonio, la ley de memoria histórica, ¿tú tienes puestas tus confianzas en ello, en esa ley que hay que darle forma en el Congreso de los Diputados? Hombre, yo creo que es una posibilidad, en el sentido de que yo creo que lo que ha imposibilitado en muchas ocasiones el tomar medidas con el asunto del 3 de marzo es la comparativa con otras situaciones, y efectivamente, pues digamos que los políticos en ningún momento han querido que un asunto llevara al otro, ¿no? Yo creo que en el caso de la existencia de una ley que apuesta al cabo de 30 años del inicio de la transición por hacer un balance, una evaluación y poner las cosas en su sitio y con los peligros y las dificultades que tiene esta
ley, no lo perdamos de vista, porque remueve demasiadas cuestiones desde el punto de vista de algunos, para otros demasiado pocas, ¿no? Pues yo creo que puede servir de un acomodo legal para esta y otras muchas situaciones, ¿no? Y para abrir el portillo en reconocimientos que no se han podido dar hasta la fecha por ausencia de esta propia ley. La ley todavía es un proyecto y por lo tanto no conocemos mucho más de cómo va a acabar al final, ¿no? Pero desde luego es la posibilidad que tenemos ahora a la vista, ¿no? Yo no encuentro otra en estos momentos, vamos, porque, hombre, hay otra opción que es, de hecho, la asociación ha iniciado ese proceso y es una de las posibilidades también, pero supongo que tendrá sus dificultades, que es, hacer el camino desde Europa para que la Unión Europea, en este caso los tribunales de Estrasburgo, si no me equivoco, el próximo martes estarán en Europa. Eso es. Sí, puede hacer una instancia, una invitación al gobierno español en este caso para que lleve a cabo determinado tipo de actuaciones. Es otra vía, posiblemente también tenga sus dificultades, pero no hay que despejarla y está bien en el sentido que la asociación lo haya llevado a efecto, claro. Hombre, hay que recordar que esta ley ahora le llaman de recuperación de la memoria, no es de ahora. Esta ley empezó a raíz de una resolución del Congreso de los Diputados el 1 de junio del 2004. Lo que pasa es que se ha ido dilatando en el tiempo. El 1 de junio del 2004 se marcó un compromiso claro que para finales de ese año estaría elaborada la ley. El 15 de marzo del 2005 es CIU la que, ante el incumplimiento de la ley, presenta una proposición de ley que vaya encaminada al reconocimiento. Y mediante una enmienda transaccional apoyada por todos los grupos se llega a la conclusión de que para finales del 2005 tiene que estar elaborada la ley y aplicándose en enero del 2006. Y es ahora, recientemente, ante una pregunta de Margarita Uría, a ver cómo está el tema, es cuando dicen que se va a elaborar una ley, que se va a reconocer a las víctimas del 3 de marzo, entre otras, y demás, ¿no? Pero nosotros tenemos de conocimiento por Ramón Jáuregui de esa ley desde el 2004 y en ella sí que es verdad que se va a reconocer y se va a resarcir, pero en ningún caso nos han dicho que se va a revisar. Como bien ha dicho Antonio, eso dice que lleva mucho, remover mucho, claro, y que les vendrían, pero claro, el único que ha dejado pelos en la gatera ha sido la izquierda y todas las víctimas de la izquierda y del alzamiento franquista, de la dictadura de transición. La derecha se sale de rositas, entonces eso es lo que no podemos permitir, y que partidos de la izquierda españoles que hagan el abandono de el sufrimiento que han aportado sus militantes, sus luchadores, pues me parece a mí que es un poco complicado. Antonio, lo tenemos que dejar ahí. Sí. Lo que es curioso, no sé si hacéis esa reflexión, seguro que en algún momento la habéis hecho. Andoni estaba por Zaramaga, pero ya se habían ido a dar una vuelta por el barrio de El Pilar en aquella tarde de 3 de marzo de 1976. Tú no pudiste alcanzar la iglesia de San Francisco de Asís y andabas por el entorno del cementerio. Luego, el transcurrir de cada una de las personas pues es diferente según muchas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Andoni, pues recibió la paliza de la Policía Armada al día siguiente. A ti, Antonio, también te podía haber pasado, o Andoni se podía haber librado como se pudieron librar otros. Así que así se escribe la historia, pero con esa anécdota, pero con esa reflexión que creo que nos tiene que hacer pensar un poquito a todos a la hora de valorar las circunstancias, no solo para este caso del 3 de marzo, sino para todo en la vida, pensar dónde está el otro y pensar en que esa persona también tiene sus razones para estar donde está. Andoni Chasco, Antonio Rivera, a los dos, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Un saludo. Eskerrik asko. Eta zuei badakizue, datorren asteburuan berriz etorriko gara beste batekin Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Agur!